Para el mundo exterior, para los millones de ojos que consumen la realidad a través de las pantallas brillantes de Instagram y TikTok, Tulum es el sinónimo absoluto del paraíso en la tierra. Es la joya de la corona del Caribe mexicano, un refugio eco-chic, donde las modelos internacionales, los nómadas digitales y los millonarios de Silicon Valley vienen a buscar una espiritualidad prefabricada entre batidos de matcha de $20, clases de yoga al amanecer y fiestas de música electrónica que duran hasta que el sol quema la retina. Ven arena blanca tan fina como talco, un mar de un azul turquesa imposible y ruinas arqueológicas que miran al horizonte con una serenidad eterna. Pero debajo de esa capa de barniz turístico, debajo de los hoteles boutique construidos con bambú importado y concreto pulido, corre un río subterráneo de sangre, corrupción y pólvora que es tan real y tan profundo como los cenotes que perforan el suelo de piedra caliza de la península de Yucatán. En este rincón de Quintana Roo, la tierra no se compra con dinero legal, se arrebata con plomo y amenazas. La plusvalía explosiva de estos kilómetros de costa ha convertido a la selva maya en un campo de batalla silencioso, donde la vida de un campesino, de un heredero de la tierra, vale menos que un metro cuadrado de playa frente al arrecife. Esta no es una historia de vacaciones, es la crónica de cómo la codicia moderna chocó de frente con la memoria antigua, y de cómo el paraíso se convirtió en una trampa mortal para aquellos que creyeron que podían comprarlo todo con un maletín y una pistola. El guardián de uno de los últimos tramos verdaderamente vírgenes de la zona costera, un predio conocido en los mapas antiguos como Punta Venado, era don Jacinto Canul, un hombre de 72 años a quien los locales respetaban y llamaban Tata Balam, o Padre Jaguar. Jacinto no era un empresario hotelero, ni un desarrollador inmobiliario venido de la ciudad. Era un ejidatario, un descendiente directo de los mayas Krusov, que pelearon en la guerra de castas hace más de un siglo. Su piel tenía el color y la textura de la caoba vieja, curtida por 7 décadas de sol y salitre, y sus manos, deformadas por años de trabajar el chicle en la selva y la copra en la costa, eran tan duras y callosas como la madera de zapote. Su título de propiedad no era una escritura notarial moderna con códigos QR y sellos digitales, era un certificado de derechos agrarios original, un papel amarillento y quebradizo, firmado por el presidente Lázaro Cárdenas en 1938, que guardaba envuelto en 3 capas de plástico dentro de una caja de municiones de metal enterrada bajo el piso de tierra de su palapa. Para Jacinto, esa franja de tierra donde la selva baja besa al mar Caribe no era un lote de inversión, ni una oportunidad de negocio. Era el lugar sagrado donde estaban enterrados los cordones umbilicales de sus hijos y sus nietos. Una ofrenda tradicional maya que ata a la persona a la tierra para siempre, creando un vínculo que ningún contrato de compraventa puede romper. La paz de Punta Venado, perturbada habitualmente solo por el viento alisio, el grito de las gaviotas y el romper de las olas, se rompió violentamente un martes de canícula, cuando el calor de agosto hace que el aire vibre y la selva sude. No llegaron turistas perdidos buscando un coco frío o una foto para sus redes sociales. Llegó la comitiva de la muerte disfrazada de legalidad y progreso. 3 camionetas Suburban blancas, enormes, impolutas, con vidrios polarizados tan oscuros que parecían agujeros negros y el aire acondicionado al máximo, se abrieron paso por el estrecho camino de terracería que conectaba la carretera federal con la playa. Los vehículos aplastaron la vegetación nativa, rompieron ramas de uva de mar y levantaron una nube de polvo blanco que cubrió las palmas. De los vehículos descendieron 15 hombres. No parecían los sicarios comunes que uno ve en las noticias, con tatuajes en la cara y ropa de calle. Parecían un ejército privado de élite. Vestían uniformes tácticos negros, botas militares y chalecos balísticos con logotipos bordados de una supuesta empresa de seguridad privada llamada Vanguardia Shield, y portaban armas largas de uso exclusivo del ejército, fusiles AR-15 modificados, moviéndose con la arrogancia de quien sabe que la policía municipal y estatal está en su nómina. Al frente del grupo, caminando con dificultad sobre la arena suelta con sus mocasines de diseñador, iba el licenciado Santoro. Era un hombre de la Ciudad de México, de tez blanca, impecablemente vestido con una guayabera de lino italiano que costaba más de lo que don Jacinto ganaba en 5 años de pesca. Santoro no era un abogado cualquiera, era el rostro legal de un fideicomiso de inversión, fantasma. Una fachada corporativa compleja utilizada por un cártel inmobiliario para lavar dinero del narcotráfico, construyendo hoteles de ultralujo. Santoro miró a su alrededor y no vio árboles sagrados, ni nidos de tortuga, ni historia. Vio proyecciones financieras en Excel, vio un club de playa VIP con botellas de champán de $1000, vio millones. Don Jacinto estaba en su hamaca, bajo la sombra de su palapa,
afilando su machete de trabajo con una piedra de río cuando los vio llegar. No se levantó. Se quedó sentado, con el machete sobre las rodillas, observando con ojos oscuros y tranquilos cómo los invasores rodeaban su humilde vivienda de madera y palma de guano. «Buenos días, señor Canul», dijo Santoro, deteniéndose a una distancia prudente, protegido por 2 gorilas armados y sacando un pañuelo de seda para secarse el sudor de la frente y el cuello. «Vengo a notificarle, por tercera y última vez, que está usted ocupando propiedad privada de manera ilegal». Santoro hizo una señal displicente y uno de sus hombres le entregó una carpeta de cuero con documentos falsificados, escrituras nuevas, brillantes, con sellos recientes de notarios corruptos de Chetumal que superponían cínicamente la propiedad del nuevo fideicomiso sobre el ejido ancestral. «Esta tierra es ejidal, licenciado», respondió Jacinto con voz tranquila, profunda, sin dejar de pasar rítmicamente la piedra de afilar por el filo de su machete. «Shh, shh, shh. Aquí no se vende. Aquí se trabaja. Mi padre murió aquí. Yo moriré aquí. Los tiempos cambian, abuelo», sonrió Santoro con una condescendencia venenosa. «El ejido fue disuelto en la asamblea del mes pasado. Tal vez usted no fue porque ya está viejo, pero sus compañeros ya vendieron. Usted es el último obstáculo, la última piedra en el zapato para el progreso de Tulum. Tenemos un proyecto muy bonito planeado aquí. Eco Resort and Spa Punta Venado. Vamos a respetar la naturaleza, por supuesto, seremos sustentables. Ustedes no respetan ni a su madre», dijo Jacinto escupiendo un chorro de saliva al suelo cerca de los zapatos del abogado. «Váyanse por donde vinieron. Aquí solo hay arena, sol y mosquitos para ustedes. No hay trato». La sonrisa de Santoro se desvaneció lentamente. El calor, la humedad y la insolencia de ese viejo indio lo estaban irritando más de la cuenta. «Mire, don Jacinto, podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Soy un hombre razonable. Por las buenas, le doy este maletín», señaló a uno de sus guardaespaldas que sostenía un portafolios de aluminio. «Hay 500,000 pesos en efectivo, billetes nuevos. Tómelo, agarre sus cosas, sus trapos viejos y váyase a vivir tranquilo al pueblo con sus nietos. Compre una casa de concreto con aire acondicionado. Por las malas, bueno, la selva es peligrosa. La gente se pierde en el manglar. Las casas de madera a veces se incendian solas. Mi dignidad no cabe en su maleta y mi tierra no tiene precio», sentenció el anciano levantando la vista para clavar sus ojos en los del abogado. Santoro suspiró como quien tiene que lidiar con un trámite burocrático molesto. Chasqueó los dedos. La violencia fue inmediata, coreografiada y cobarde. 2 de los guardias de seguridad se abalanzaron sobre Jacinto antes de que pudiera levantarse de la hamaca. El viejo intentó levantar el machete en defensa propia, pero un culatazo de rifle en las costillas lo derribó, sacándole el aire. Lo arrastraron fuera de la sombra protectora de la palapa y lo tiraron en la arena caliente, bajo el sol vertical y castigador del mediodía caribeño. Lo patearon en el estómago, en las piernas y en la espalda, asegurándose de causar dolor intenso y hematomas, pero cuidando de no matarlo todavía. Jacinto se hizo un ovillo en la arena, protegiéndose la cabeza con los brazos, pero no gritó. Los mayas de la vieja guardia no gritan cuando sufren, aguantan, guardan el dolor para convertirlo en otra cosa después. Mientras el anciano sangraba en la arena blanca, humillado en su propia casa, Santoro dio otra orden, aburrido. «Quemen esa porquería, huele a viejo». Uno de los hombres sacó un bidón rojo de la camioneta y roció gasolina sobre la palapa donde Jacinto había vivido los últimos 40 años, donde había criado a sus hijos y donde guardaba los recuerdos de su esposa fallecida. Encendió un fósforo y lo lanzó. La hoja de palma seca, impregnada de salitre y años, prendió instantáneamente con un rugido. El fuego devoró la estructura en segundos, consumiendo las hamacas, las fotos de los difuntos, la ropa, las herramientas de pesca y, bajo el suelo, calentando la tierra sobre la caja de metal con los papeles agrarios. El humo negro y denso se elevó hacia el cielo azul perfecto del Caribe, una columna de oscuridad visible a kilómetros, una cicatriz negra sobre el paraíso turquesa. Santoro se acercó a Jacinto, se agachó sin ensuciarse los pantalones y le susurró al oído, oliendo a loción cara, tabaco fino y gasolina. «Esto fue un aviso, Jacinto, un acto de misericordia. Tienes 48 horas, 2 días. Si para el viernes, cuando yo regrese con la maquinaria pesada, sigues aquí, no te voy a golpear. Te voy a enterrar vivo en los cimientos de mi hotel. Y a tu familia también. Dile a tus amigos ejidatarios que el tiempo de los indios se acabó. Ahora es el tiempo del dinero. ¿Entendiste?» Los invasores subieron a sus camionetas con aire acondicionado y se marcharon, dejando atrás el olor acre a destrucción y al anciano maltrecho mirando las cenizas de su vida.
Pero Santoro, en su arrogancia urbana, había cometido un error crítico. El mismo error táctico que cometen todos los conquistadores que subestiman a los locales y desconocen la historia de la tierra que pisan. Creyó que al quemar la casa había destruido el espíritu del hombre. No sabía que el fuego, para el campesino maya, no es solo destrucción, es también el paso previo y necesario para la siembra. La roza, tumba y quema es el método agrícola ancestral para renovar la vida. Santoro había quemado la casa, sí, pero sin saberlo también había despejado el terreno y fertilizado el suelo para lo que vendría después, la guerra. Don Jacinto se levantó con dificultad, escupiendo sangre y un diente roto en la arena que sus ancestros habían defendido. Miró el mar, que seguía rompiendo indiferente en la orilla. Luego miró hacia la selva, hacia el muro verde e impenetrable de manglares, Chechén y Chicozapote que rodeaba su propiedad por la retaguardia. «Creen que esto es un jardín para sus fiestas», murmuró Jacinto tocando la tierra caliente con sus manos ensangrentadas, pidiendo perdón y permiso. «No saben que acaban de meter la mano en la boca del jaguar». Esa tarde el humo de la palapa quemada sirvió como señal. No de rendición, sino de convocatoria. Jacinto no fue a la policía, ni al Ministerio Público. Fue a una cueva cercana, oculta por lianas, y sacó el caracol sagrado, el tuncul de guerra. Hizo sonar el caracol, un sonido grave, profundo y vibrante que viajó por la costa y se metió en la selva. Esa noche, 15 ejidatarios, hombres y mujeres que también habían sido amenazados, despojados o extorsionados por el mismo grupo, se reunieron en las ruinas humeantes de Punta Venado. No trajeron abogados, trajeron machetes oxidados pero afilados, escopetas calibre 16 de cacería y la furia acumulada de 500 años de resistencia. El paraíso había sido envenenado por la ambición extranjera, y la única cura posible era purgarlo con sangre bajo la luna llena. Para comprender la magnitud de la carnicería que estaba a punto de desatarse en Punta Venado, y para entender por qué un grupo de seguridad privada altamente armado y entrenado sería aniquilado por 15 campesinos ancianos y sus familias, primero es necesario entender dónde estaban parados. En los folletos turísticos, Tulum se vende como un sueño etéreo de bienestar y conexión con la naturaleza. Un lugar donde la selva es un jardín decorativo que enmarca las fotos de bodas y los retiros de yoga, pero esa visión es una mentira de marketing, una ilusión óptica diseñada para separar a los extranjeros de sus dólares. La verdadera selva de Quintana Roo, la selva baja caducifolia y sobre todo el ecosistema de manglar que protege la costa, no es un jardín, es una entidad biológica agresiva, un organismo vivo que respira, que tiene hambre y que detesta la intrusión humana. El escenario de este conflicto no era un terreno baldío plano y listo para construir, era la boca del jaguar, un laberinto tridimensional de raíces, agua, piedra y veneno que solo los mayas saben navegar sin ser digeridos. La geografía de Punta Venado es engañosa. A simple vista, desde la carretera federal o desde el aire, parece una franja verde uniforme. Pero al poner un pie dentro, la realidad cambia drásticamente. El terreno no es tierra firme, es suelo kárstico, una capa delgada de humus y hojas muertas sobre una plataforma de piedra caliza porosa, afilada como cuchillos de obsidiana. Los locales llaman a esta roca dientes de perro. Un paso en falso fuera de los senderos conocidos no solo significa un tobillo torcido, significa que la roca puede cortar la suela de una bota militar y rebanar la carne hasta el hueso. Y debajo de esa roca, el suelo es hueco. La península de Yucatán es un queso gruyere de cuevas inundadas y ríos subterráneos. Los cenotes, que los turistas ven como piscinas naturales románticas para nadar y tomarse fotos, son en realidad las entradas al Xibalbá, el inframundo maya. Son pozos oscuros, de aguas heladas y corrientes traicioneras, conectados por kilómetros de túneles sumergidos donde, si uno se hunde, el cuerpo puede aparecer 3 días después a 5 kilómetros de distancia, o no aparecer nunca, devorado por la oscuridad y la fauna de las profundidades. Pero la barrera más formidable, la muralla natural que don Jacinto y sus compañeros usarían a su favor, era el manglar. Detrás de la franja de arena blanca y dunas costeras se extiende una ciénaga impenetrable de mangle rojo y mangle botoncillo. El manglar es un ecosistema de pesadilla para el invasor urbano. Es un pantano de agua salobre que huele a azufre y a huevo podrido debido a la descomposición orgánica anaeróbica. El suelo del manglar es fango, un lodo negro y pegajoso que succiona. Si pisas mal, te hundes hasta la cintura y cuanto más luchas, más te atrapa, como una boca lenta que te traga.
Las raíces de los mangles se entrelazan formando una jaula de madera dura y resbaladiza, que hace imposible caminar en línea recta. Avanzar 100 metros en un manglar virgen puede tomar una hora de esfuerzo brutal, cortando y trepando, mientras nubes de mosquitos, tábanos y las temidas chitras, insectos invisibles cuya picadura arde como fuego, atacan cualquier centímetro de piel expuesta. El calor dentro del manglar es sofocante, húmedo, sin brisa. Es como estar dentro de la boca de un animal enfermo. Y luego está la flora que se defiende activamente. En esta selva crece el árbol del Chechen, Metopium brownei. A simple vista es un árbol común, pero su savia es cáustica. Solo rozar sus hojas o su corteza provoca quemaduras químicas de segundo grado en la piel. Una dermatitis atroz que inflama los ojos y cierra la garganta si se inhala el humo de su madera quemada. Los invasores del licenciado Santoro, en su ignorancia arrogante, veían árboles que había que talar. Don Jacinto veía armas biológicas. Él sabía exactamente dónde estaban los árboles de Chechen en su propiedad. Sabía que, según la leyenda y la botánica, junto al venenoso Chechen, siempre crece el árbol del Chaca, Burseras y Maruba, cuya savia es el antídoto. La naturaleza mantiene el equilibrio. El veneno y la cura están juntos. Pero los invasores no conocían el antídoto, solo conocerían el veneno. La diferencia fundamental entre los dos bandos residía en su visión del escenario. Para el grupo inmobiliario y sus matones de seguridad privada, Punta Venado era un plano topográfico, un conjunto de coordenadas GPS y metros cuadrados vendibles. Veían el terreno como un espacio vacío que debía ser limpiado, rellenado con sascap, tierra blanca y cubierto de concreto. Ignoraban que la selva tiene memoria y habitantes invisibles. Para don Jacinto y los 15 ejidatarios que se reunieron esa noche bajo la luna llena, la tierra no era algo que se poseía, era un pariente anciano al que se cuidaba. Ellos conocían los caminos invisibles, senderos antiguos utilizados por los chicleros, recolectores de chicle, y los cazadores durante generaciones, rutas que zigzaguean evitando los pantanos y los cenotes ocultos. Podían moverse por su territorio en la oscuridad absoluta, guiándose por el olor de las plantas y el sonido de los insectos, mientras que los invasores, cegados por sus potentes linternas tácticas, solo verían sombras y amenazas en cada rincón. La reunión de los ejidatarios tuvo lugar en lo que quedaba de la palapa quemada de Jacinto. El olor a ceniza húmeda se mezclaba con el olor del mar. No eran soldados. Eran abuelos, padres, pescadores, albañiles y mujeres que vendían artesanías. Estaba doña María, una curandera que conocía cada hierba de la selva. Estaba el Tucho, un ex cazador de venados que, a pesar de sus cataratas, podía escuchar una hoja caer a 50 metros, y estaban los hijos jóvenes, llenos de rabia, que querían salir a la carretera a quemar las camionetas de los turistas. Don Jacinto tomó la palabra. Su voz era baja, compitiendo con el rugido del oleaje. Ellos creen que el dinero compra la entrada, dijo Jacinto sosteniendo un puñado de arena quemada. Pero la entrada a esta selva se paga con permiso. Ellos no pidieron permiso. Entraron pateando la puerta. Tienen armas automáticas, Tata, dijo uno de los jóvenes. Nosotros tenemos machetes y escopetas viejas. Nos van a matar antes de que nos acerquemos. Si peleamos como hombres blancos, sí, respondió Jacinto. Si nos paramos frente a ellos en la playa, perdemos. Pero no vamos a pelear en la playa. Vamos a pelear en el manglar. Vamos a pelear en el monte. Jacinto señaló la oscuridad verde detrás de ellos. Ellos traen botas pesadas, traen chalecos que pesan 10 kilos, traen radios que no sirven bajo los árboles. Se cansan rápido. No saben caminar aquí. El escenario es nuestra arma. El manglar los va a cansar, el Chechen los va a quemar. Y nosotros seremos los aluxes. La mención de los aluxes cambió la atmósfera de la reunión. En la cosmovisión maya peninsular, los aluxes no son simples mitos o duendes de cuento de hadas, son entidades guardianas de la milpa y el monte, espíritus de barro y viento que pueden ser traviesos o mortales. Se dice que protegen la tierra de los intrusos, lanzando piedras, escondiendo caminos y provocando enfermedades. Pero también se dice que los aluxes necesitan ser alimentados. Si se les da una ofrenda, pelean de tu lado. Si se les ignora, te destruyen. Esa noche, antes de afilar un solo machete, doña María preparó saca, una bebida sagrada hecha de maíz, y la vertieron en los 4 puntos cardinales de la propiedad, pidiendo permiso a los dueños espirituales de Punta Venado para derramar sangre humana. Señores del monte, rezó doña María en lengua maya, no traemos odio, traemos defensa. Permitan que nuestras manos sean sus garras. Permitan que los intrusos pierdan el camino. Que el cenote sea su tumba y el manglar su mortaja.
El plan que trazaron se basaba enteramente en la geografía. Sabían que Santoro regresaría en 48 horas con maquinaria pesada para derribar la selva y comenzar la construcción. Entrarían por el único camino de acceso, una brecha estrecha flanqueada por pantanos profundos. «No vamos a bloquear el camino», dijo Jacinto dibujando un mapa en la arena con una vara. «Vamos a dejarlos entrar. Vamos a abrirles la puerta grande». La estrategia era la de la boca del jaguar. Dejar que la presa entre hasta el fondo de la garganta y luego cerrar las mandíbulas. Si los atacaban en la entrada cerca de la carretera, podrían huir o llamar a la policía, pero si los dejaban entrar 1 kilómetro selva adentro, hasta el claro cerca del cenote principal, quedarían atrapados. A sus espaldas tendrían el camino bloqueado, a sus lados el manglar impenetrable, y frente a ellos el mar que no podrían navegar sin barcos. «Vamos a preparar el terreno», instruyó Jacinto. «El Tucho, tú te encargas de las trampas de sonido. Quiero que piensen que somos 100, no 15. Y los huecos», agregó otro ejidatario. «Hay 3 pozos secos cerca del camino. Vamos a taparlos con hojas y ramas falsas. Si cae una máquina ahí, no la sacan nunca. Si cae un hombre, se rompe las piernas». El escenario también incluía a la fauna. Punta Venado era hogar de jaguares, ocelotes y, en las lagunas costeras, cocodrilos de pantano, Crocodilus moreleti. Animales territoriales. Jacinto sabía que en la temporada de calor los cocodrilos son más agresivos. «No maten a los animales», advirtió Jacinto. «El ruido de las máquinas los va a asustar y los va a hacer enojar. Vamos a usar eso. Vamos a guiarlos hacia la zona baja, donde anidan los lagartos. El miedo a ser comido es más fuerte que el miedo a una bala». Durante las siguientes 36 horas, el paisaje idílico de Tulum se transformó en una zona de guerra pasiva. Los ejidatarios no cavaron trincheras, porque el suelo de roca no lo permite. En su lugar, afilaron estacas de madera dura y las ocultaron entre los helechos a la altura de las rodillas y los muslos. Recolectaron nidos de avispas y hormigas agresivas, listos para ser arrojados o soltados. Cortaron ramas de chechén y las colocaron estratégicamente en los senderos que los invasores probablemente usarían para flanquear, asegurándose de que tuvieran que apartarlas con las manos o rozarlas con la cara. Transformaron el paraíso en un infierno latente. El turista que pasara por la playa solo vería palmeras y arena, pero 10 metros hacia adentro, cada sombra, cada planta y cada charco de agua estancada era una trampa mortal diseñada por mentes que conocían ese ecosistema desde hacía milenios. La tensión en el aire era palpable. El calor de agosto apretaba y la humedad llegaba al 100%. La selva estaba quieta, expectante. Los pájaros habían dejado de cantar en la zona cercana a la palapa quemada, como si supieran que algo antinatural iba a ocurrir. Don Jacinto pasó la última noche sentado frente al cenote sagrado de su propiedad. El cenote negro. Era un ojo de agua profundo, de un azul oscuro casi negro, rodeado de raíces de álamo que bajaban al agua buscando la frescura. «Mañana te vamos a dar de comer», le susurró Jacinto al agua. «No te enojes si el sabor es amargo. Es sangre de ladrones». El escenario estaba listo. La boca del jaguar estaba abierta, babeante, esperando la llegada de las camionetas Suburban y las excavadoras. La selva de Quintana Roo, tantas veces violada, talada y vendida por metros cuadrados, estaba a punto de cobrar su venganza. Los invasores pensaban que venían a un negocio inmobiliario. No sabían que venían a una cacería donde ellos no eran los cazadores, sino el ganado cebado. El contraste era absoluto. La tecnología, el dinero y la prepotencia del mundo moderno contra la biología. La paciencia y la magia brutal del mundo antiguo. Y en la selva la tecnología se oxida, el dinero se pudre, pero la tierra permanece. El humo de la palapa de don Jacinto Canul todavía no se había disipado por completo, flotando como una acusación gris sobre la selva de Punta Venado, cuando la realidad del despojo comenzó a asentarse con el peso de una lápida. A la mañana siguiente del incendio, con el olor a carbón y plástico quemado impregnado en la ropa y en el alma, Jacinto y una comitiva de 4 ejidatarios veteranos decidieron hacer lo que cualquier ciudadano que cree en el contrato social haría: buscar amparo en las instituciones. Se lavaron la cara y las manos en el agua fría del cenote. Se pusieron sus mejores camisas, guayaberas desgastadas pero limpias, abotonadas hasta el cuello, y subieron a una camioneta Nissan estartalada para emprender el viaje de 2 horas hacia la ciudad de Chetumal, la capital del estado, donde reside el Tribunal Unitario Agrario. Fue un viaje silencioso, marcado por la ingenuidad de quienes todavía piensan que la justicia es ciega.
Jacinto llevaba consigo la caja de metal abollada que había sobrevivido al fuego, protegiendo contra su pecho el certificado de derechos agrarios de 1938, como si fuera una reliquia sagrada capaz de exorcizar a los demonios de la modernidad. Creían que al mostrar ese papel, con la firma del general Cárdenas, el mundo se detendría, los jueces se pondrían de pie y los invasores serían expulsados. No sabían que estaban viajando hacia una derrota mucho más humillante que los golpes recibidos en la playa. Al llegar al tribunal, el contraste fue violento. Dejaron atrás la humedad viva de la selva para entrar en un edificio de cristal y concreto, un mausoleo burocrático refrigerado a 20 grados centígrados, donde el aire olía a limpiador de pino barato y a desidia. Los ejidatarios, con sus sandalias y sus manos callosas, se sentían extranjeros en su propia tierra. Tuvieron que esperar 6 horas. 6 horas sentados en bancas de metal duro, viendo pasar a abogados con trajes brillantes y relojes de oro. Hombres que hablaban rápido por celular sobre lotes, desarrollos y oportunidades. Palabras que en ese contexto significaban robo. Cuando finalmente fueron recibidos por un secretario de acuerdos, un joven pálido que ni siquiera levantó la vista de su teléfono, la esperanza de Jacinto se estrelló contra un muro de papel. «Vengo a denunciar una invasión», dijo Jacinto poniendo su certificado sobre el escritorio de melamina. «Quemaron mi casa, me golpearon. Quieren robarme el ejido de Punta Venado». El secretario suspiró, tecleó algo en su computadora y giró la pantalla hacia ellos con un gesto de aburrimiento. «Señor Canul, aquí en el sistema aparece que el predio Punta Venado fue desincorporado del régimen ejidal hace 3 años. Ya es propiedad privada. Pertenece al fideicomiso Costa Turquesa S.A. de CV». «Eso es imposible», replicó Jacinto sintiendo un frío en el estómago. «Yo nunca he vendido. Nunca he firmado nada. Aquí tengo mis papeles». El burócrata se levantó, caminó hacia un archivero metálico y sacó una carpeta gruesa. La abrió y señaló una hoja. «Aquí está el acta de asamblea dura, fechada el 14 de mayo de 2023, y aquí», señaló una firma garabateada y una huella digital manchada de tinta azul. «Está su firma de conformidad, cediendo los derechos parcelarios a cambio de 2 millones de pesos». Jacinto miró el papel con horror. La firma era una imitación burda de su nombre. La huella digital era una mancha anónima. «Esa no es mi mano», susurró el anciano temblando de rabia. «Yo ese día estaba en el hospital en Mérida, operándome de la vista. Tengo los recibos». «Mire, abuelo», dijo el secretario cerrando la carpeta de golpe. «El papel dice que usted vendió. Hay fe pública de un notario. Si usted dice que es falso, tiene que contratar un perito, iniciar un juicio de nulidad, pagar abogados. Eso toma años. Y dinero, mucho dinero. Mientras tanto, legalmente, usted es un invasor en propiedad ajena. El fideicomiso tiene todo el derecho de pedir el uso de la fuerza pública para desalojarlo». «¿El uso de la fuerza?», intervino otro ejidatario. «Ellos son los que usan la fuerza. Son criminales. Son los dueños», sentenció el funcionario. «Mi consejo, no busquen problemas. Si ya se gastaron el dinero que les dieron, pues ni modo. Pero no vengan aquí a querer revivir muertos. El expediente está cerrado. Papelito habla». Salieron del edificio con la sensación de haber sido asaltados sin que nadie les tocara un pelo. La ley del blanco, la ley escrita, la ley de la ciudad, no estaba hecha para protegerlos. Estaba diseñada con una precisión quirúrgica para despojarlos. El sistema no había fallado. El sistema estaba funcionando exactamente como había sido diseñado por los poderosos, para convertir la tierra comunal en mercancía privada y a los dueños legítimos en delincuentes. La firma falsa no era solo un fraude, era un borrado de identidad. Para el Estado mexicano, Jacinto Canul ya no existía como dueño de su destino. El viaje de regreso fue un descenso a los infiernos. Al llegar a la entrada de la zona costera de Tulum, la carretera que lleva a Punta Venado, se encontraron con el segundo acto de esta tragedia institucional. Una patrulla de la Policía Turística de Quintana Roo, una camioneta pick-up nueva y reluciente, bloqueaba el camino de terracería. 2 oficiales con gafas oscuras y uniformes impecables estaban recargados en el cofre, platicando amigablemente con uno de los guardias privados de la empresa Vanguardia Shield, los mismos hombres que habían quemado la palapa. Jacinto bajó de la camioneta y caminó hacia ellos. «Oficial», dijo Jacinto, «quiero reportar un delito. Estos hombres…». El policía levantó la mano, interrumpiéndolo. «Alto ahí, señor. No puede pasar. Esta es zona privada. Estamos aquí para garantizar la seguridad de la inversión». «¿Seguridad?». Jacinto señaló las cenizas a lo lejos. «Me quemaron mi casa. Ustedes deberían detenerlos a ellos». El oficial se acercó a Jacinto invadiendo su espacio personal.
y bajó sus gafas oscuras para mirarlo con una mezcla de desprecio y amenaza. Mire, don... ¿Cómo se llame? Tenemos órdenes de arriba. Órdenes del presidente municipal y del fiscal. Esta zona está en litigio y se le ha otorgado la custodia a la empresa de seguridad. Ustedes están alterando el orden público. Si dan un paso más, me los llevo detenidos por invasión de propiedad y resistencia a la autoridad. Y créame, en la cárcel de Cancún no dura ni una noche. Detrás del policía, el guardia privado sonrió y acarició su rifle de asalto. Era la imagen perfecta de la derrota. El Estado y el crimen organizado fusionados en un solo ente, protegiendo los intereses del capital extranjero contra los ciudadanos que juraron defender. «Váyanse a sus casas», dijo el policía empujando a Jacinto en el pecho. «El progreso llegó a Tulum, les guste o no. Ya no caben aquí». Jacinto no dijo nada más. Entendió el mensaje. La falla era total. No había juez, no había policía, no había delegado que los escuchara. Estaban solos en el universo. Subieron a la camioneta y dieron la vuelta. Pero no regresaron al pueblo para rendirse. Regresaron a la selva, entrando por una brecha oculta que solo los chicleros conocían, lejos de los retenes, avanzando a pie entre el manglar hasta llegar a las ruinas de la Palapa quemada. Esa noche, bajo la luz de las estrellas que se reflejaban en el Mar Negro, se celebró la Asamblea de la Resistencia. No hubo actas, ni secretarios, ni sellos. Hubo 15 familias, hombres, mujeres, ancianos y niños. El ambiente no era de tristeza, sino de una electricidad estática peligrosa. Jacinto se paró en el centro del círculo, iluminado por una fogata hecha con la madera de su propia casa destruida. «Fuimos a la ciudad del hombre blanco», dijo Jacinto y su voz sonaba diferente, más antigua, más gutural. «Fuimos a pedir justicia con sus papeles, y nos escupieron en la cara. Nos dijeron que nuestra firma no vale, que nuestra palabra no vale. Que esta tierra, donde enterramos a nuestros muertos, ya no es nuestra porque un papel con una firma falsa lo dice». Los rostros de los ejidatarios, iluminados por el fuego, eran máscaras de piedra. «La ley del blanco dice que somos invasores», continuó Jacinto. «Dice que debemos irnos o morir en la cárcel». Entonces, el Tucho, el viejo cazador tuerto, se levantó. «Si la ley de ellos no sirve aquí», dijo Tucho sacando un machete oxidado de su vaina de cuero, «entonces usaremos la ley del monte. La ley que estaba aquí antes de que llegaran los españoles, antes de que llegaran los gringos y los hoteleros». «¿Qué vamos a hacer, tata?», preguntó una de las mujeres, doña María. «Ellos vuelven el viernes», dijo el licenciado que trae máquinas. «Dijo que nos va a enterrar». «Exacto», dijo Jacinto. «Eso dijo». 48 horas. Jacinto miró hacia la oscuridad del manglar, donde los ojos de los cocodrilos brillaban rojos al reflejar la luz del fuego. «Nos dieron un ultimato. Creen que vamos a huir. Creen que somos indios asustados que van a correr a esconderse en las faldas del gobierno, pero no saben que el gobierno es su perro faldero, y no saben que nosotros somos los jaguares». Jacinto clavó su machete en la arena con fuerza. «No vamos a irnos, no vamos a entregar Punta Venado. Si quieren la tierra, tendrán que abonarla con su propia sangre. Vamos a esperarlos». «Son muchos, Jacinto», dijo un joven, «y traen armas automáticas. Son hombres de ciudad», respondió Jacinto con desprecio. «Pelean por dinero, nosotros peleamos por la vida. Un mercenario corre cuando ve la sangre. Un hombre que defiende su casa pelea hasta que el corazón se le para. Además, no vamos a pelear de frente. La selva va a pelear por nosotros». La decisión fue unánime. El fracaso de las instituciones había cerrado la última puerta pacífica. La sociedad civilizada los había expulsado, declarándolos inexistentes, borrándolos de los registros. Al hacerlo, los habían liberado de las reglas de esa sociedad. Si para el Estado ya estaban muertos civilmente, entonces no tenían nada que perder. Se convirtieron en fantasmas. Y los fantasmas son peligrosos porque no se les puede matar 2 veces. El plan de defensa comenzó a trazarse esa misma madrugada. Ya no confiarían en el tribunal agrario. Confiarían en el terreno. La falla del sistema legal había activado un mecanismo de defensa ancestral. «El viernes al amanecer vendrán», dijo Jacinto. «El licenciado Santoro vendrá en su camioneta con aire acondicionado, esperando ver la playa vacía, esperando ver nuestra derrota». Jacinto sonrió, una sonrisa sin alegría que mostraba los dientes como un animal acorralado. «Vamos a prepararle una bienvenida. Vamos a convertir Punta Venado en un Chivalbá para ellos. Que entren todos. Y cuando estén adentro, cuando las máquinas se atasquen en el lodo y los mosquitos los cieguen, entonces cerraremos la boca del jaguar». La reunión se disolvió, no para dormir, sino para trabajar. Las mujeres comenzaron a preparar comida y vendas.
Los hombres desaparecieron en la espesura del manglar para preparar el terreno. El incidente en Chetumal y el retén policial habían sido la gota que derramó el vaso. La ley del blanco había fallado. Ahora, en la oscuridad húmeda y caliente de Quintana Roo, estaba a punto de promulgarse una nueva legislación, escrita con acero y pólvora negra, la ley de la selva. Y esta ley no admitía apelaciones, ni amparos, ni sobornos. Su única sentencia era la muerte para el invasor. El paraíso estaba a punto de mostrar sus dientes. Las 48 horas que siguieron al ultimato del licenciado Santoro no se midieron en minutos, sino en latidos de la selva. Mientras Tulum seguía bailando al ritmo del tecno en la zona hotelera y los turistas se tomaban fotos en las ruinas arqueológicas ajenos al drama, en la espesura de Punta Venado el tiempo parecía haber retrocedido un siglo, hasta la época de la guerra de castas. Don Jacinto Canul y sus 15 compañeros ejidatarios dejaron de ser ancianos jubilados, vendedores de artesanías o albañiles. Se despojaron de sus identidades modernas y retomaron el manto de sus abuelos. Se convirtieron en Crusoe, en soldados de la cruz parlante, guardianes de la tierra que no necesitan uniformes de camuflaje porque su piel es del mismo color que la corteza del chico zapote. La selva, que para el invasor es un muro verde y caótico, para ellos era un tablero de ajedrez que conocían de memoria, pieza por pieza. Y en este tablero la estrategia no consistía en construir fortalezas, sino en tejer caminos invisibles. La primera orden de Jacinto fue la manipulación del terreno. Sabían que Santoro traería maquinaria pesada, retroexcavadoras para limpiar el terreno y camiones de volteo para rellenar el humedal. Esas máquinas son poderosas pero torpes, necesitan suelo firme. Vamos a prepararles la cama, dijo Jacinto llevando a los hombres más fuertes al borde del manglar, justo donde el camino de terracería parecía sólido pero escondía una trampa geológica. En esa zona, bajo una costra delgada de tierra seca y raíces, yacía un chupadero o sascaveras inundadas, pozos de lodo calcáreo que funcionan como arenas movedizas. Durante años, los ejidatarios habían evitado pisar ahí. Ahora trabajaron durante la noche para camuflarlo. Cortaron hojas de palma de guano y ramas de uva de mar, tejiendo una alfombra vegetal falsa sobre el lodo. Cubrieron todo con polvo blanco del camino para que pareciera una extensión firme de la brecha. Cuando la primera máquina pise aquí, explicó Jacinto probando la estabilidad de la trampa con una vara larga que fue tragada inmediatamente por el fango. Se va a hundir hasta los ejes, y una máquina atascada bloquea el camino para los demás. Se convertirán en un tapón. Mientras un grupo preparaba la trampa mecánica, el Tucho, el viejo cazador tuerto, se encargaba de la guerra psicológica y biológica. Se adentró en la zona más densa del manglar, donde el agua es negra y huele a azufre. Allí, en los recodos de las raíces aéreas, anidaban las avispas ahorcadoras y las hormigas de fuego. Tucho no las mató. Las recolectó con una delicadeza que contradecía la rudeza de sus manos. Cortó los nidos de papel de las avispas y los colocó dentro de bolsas de plástico, amarrándolos con cuerdas finas a las ramas bajas que cruzaban los senderos secundarios. Si intentan rodearnos por el monte, dijo Tucho con una sonrisa sin dientes, van a tropezar con las cuerdas. Las bolsas se romperán, y cuando 100 avispas te pican en la cara, sueltas el rifle y te olvidas de quién eres. También prepararon el camino del cocodrilo. Había una vereda que parecía un atajo hacia la playa, un sendero tentadoramente abierto entre los mangles, pero era un engaño. Ese sendero conducía directamente a una depresión inundada donde un macho alfa de cocodrilo de pantano, un animal de 3 metros al que llamaban el general, solía asolearse. Los ejidatarios dejaron restos de pescado podrido en esa zona para asegurarse de que el general estuviera despierto, hambriento y territorial cuando llegaran los invitados. Pero la preparación más importante no fue física, sino espiritual. En la cosmovisión maya, la violencia no es un acto secular, es un intercambio de energía que requiere permiso. Matar a un hombre en la tierra sagrada sin pedir autorización a los dueños del monte es invitar a la desgracia sobre la propia familia. La noche del jueves, horas antes de que expirara el plazo, doña María, la curandera del grupo, preparó el altar en el centro de lo que quedaba de la casa de Jacinto. No había iglesia ni cruz cristiana, había jícaras con saca, bebida sagrada de maíz, velas de cera pura y copal humeante. Los 15 guerreros se arrodillaron en la arena. Yum Balam, Yum Cax, señor Jaguar, señor del monte. Rezó doña María en lengua maya, con una voz que parecía venir de las raíces mismas de los árboles. No buscamos sangre por placer, buscamos justicia. Hombres de metal y codicia vienen a profanar tu casa, vienen a tapar los cenotes, vienen a matar el manglar.
El humo del copal subió recto hacia el cielo, una señal de que la ofrenda había sido aceptada. «Danos la fuerza de la piedra», continuó la anciana. «Haznos invisibles como el viento, que sus ojos se nublen, que sus oídos se tapen, que sus armas se encasquillen. Te ofrecemos la sangre de los invasores como alimento, que así sea». Jacinto se levantó y repartió las armas. No eran fusiles de asalto, eran las herramientas de trabajo transformadas por la necesidad. Machetes Collins, afilados hasta que el acero brillaba con un filo azul, capaces de cortar un coco, o un cuello, de un solo golpe limpio. Coas de desierve con sus puntas de gancho, y 3 escopetas viejas de cacería calibre 16 de un solo tiro, cargadas no con perdigones de plomo, sino con sal de grano gruesa y pedazos de vidrio molido y clavos oxidados. «No disparen a matar de lejos», instruyó Jacinto. «El vidrio y la sal son para cegar y para causar dolor. Queremos que griten». El grito de un hombre asusta a sus compañeros más que su silencio. La muerte vendrá después, con el machete, en silencio. El amanecer del viernes trajo consigo una calma antinatural. Los pájaros callaron, el viento se detuvo. Era como si la selva estuviera conteniendo la respiración. A las 8 de la mañana, el sonido profano rompió la santidad del lugar. Primero fue el rugido grave de los motores diésel, luego el crujido de ramas rompiéndose, y finalmente la nube de polvo. La comitiva del licenciado Santoro llegó con la puntualidad de la soberbia. Esta vez no eran 3 camionetas. Era un convoy de ocupación. Al frente iba una retroexcavadora Caterpillar amarilla, con la pala levantada como un puño gigante, lista para derribar selva. Detrás, 2 camiones de volteo cargados con material de relleno, y cerrando la marcha 4 camionetas Suburban negras llenas de hombres armados. Santoro venía en la primera camioneta, disfrutando del aire acondicionado y de la música clásica que sonaba en el estéreo. Se sentía un conquistador moderno. Traía los papeles, traía la fuerza y traía la maquinaria. En su mente, el hotel ya estaba construido. Ya podía ver el lobby de mármol y las piscinas infinitas. ¿Ves a alguien?, preguntó por radio a su jefe de seguridad, un exmilitar llamado Comandante Bravo. «Negativo, licenciado», respondió Bravo desde el vehículo de atrás. «La playa está desierta. Parece que los indios entendieron el mensaje y se largaron. Mejor para ellos. Procedan», ordenó Santoro. «Derríbenlo todo. Quiero este terreno limpio para el mediodía». El convoy avanzó por el camino de terracería. Los caminos invisibles estaban abiertos. Jacinto había quitado la barrera de entrada. La puerta estaba abierta de par en par, invitando al depredador a entrar en la trampa. Los 15 ejidatarios estaban allí, pero no se les veía. Estaban mimetizados con el entorno. Algunos estaban enterrados parcialmente en la arena, cubiertos con hojas de palma seca. Otros estaban subidos en las ramas de los árboles de Chechén, inmóviles como iguanas. Otros estaban sumergidos hasta la nariz en el agua negra del manglar, respirando a través de carrizos huecos, esperando. Podían oler el escape de los camiones. Podían ver las caras aburridas de los guardias de seguridad a través de los vidrios. Podían sentir la vibración del suelo. La retroexcavadora, monstruosa y ruidosa, llegó al punto crítico, el chupadero camuflado. El operador, un hombre contratado en la ciudad que no conocía la zona, aceleró para pasar un bache. Las ruedas delanteras, enormes neumáticos de caucho macizo, pisaron la alfombra de ramas falsas. Por un segundo pareció que el suelo aguantaba, y luego la tierra se abrió. No fue una explosión, fue un sonido de succión húmedo y grotesco. ¡Shluk! La máquina de 20 toneladas se inclinó violentamente hacia adelante. La costra de tierra seca cedió y el lodo líquido de abajo se tragó el eje delantero en un instante. El operador gritó y golpeó su cabeza contra el parabrisas. El motor rugió. Las ruedas traseras giraron en el aire, lanzando lodo y piedras, pero la máquina estaba atrapada. Se había convertido en el tapón perfecto. El convoy se detuvo en seco. Los camiones de atrás frenaron, chocando levemente entre sí. «¿Qué carajos pasa?», gritó Santoro por la radio. «Se atascó la máquina, jefe», dijo Bravo bajando de su camioneta con su rifle AR-15 en la mano. «Maldito terreno de mierda». Bravo hizo una señal a sus hombres. 12 guardias de seguridad bajaron de los vehículos, desplegándose en abanico, con las armas listas pero en posición relajada. No veían enemigos, solo veían una máquina atascada y una selva tranquila. «Saquen las cadenas», ordenó Bravo. «Vamos a jalarla con los camiones». Fue en ese momento cuando los invasores estaban distraídos, frustrados y agrupados alrededor de la máquina, cuando la selva cobró vida. No hubo grito de guerra, no hubo aviso. Solo hubo un sonido extraño, agudo y penetrante, que salió de la copa de un árbol cercano. Era el tucho,
imitando el llamado de un jaguar en celo, un sonido gutural que hiela la sangre. Y luego el sonido de un disparo de escopeta. ¡Blam! El operador de la retroexcavadora, que estaba tratando de bajar de la cabina, recibió una carga de sal y vidrio en la cara. No lo mató, pero lo cegó instantáneamente. Cayó al lodo gritando, llevándose las manos a los ojos sangrantes. ¡Contacto! ¡Contacto!, gritó el comandante Bravo, buscando un blanco, girando sobre sí mismo. Pero no había blancos. El humo de la pólvora negra se mezclaba con la vegetación. ¡Están en los árboles!, gritó uno de los guardias, disparando una ráfaga de ametralladora hacia las copas de las palmas, cortando cocos y ramas, pero sin dar a nada. Desde el suelo, desde las trincheras de arena, don Jacinto se levantó como un espectro. Estaba a solo 5 metros del guardia más cercano. El hombre de seguridad, sorprendido, intentó girar su arma. Demasiado tarde. Jacinto descargó su machete con la fuerza de 70 años de trabajo y rabia. El golpe fue seco, brutal. El acero cortó el brazo del guardia que sostenía el rifle. El arma cayó al suelo, seguida por el hombre, que miraba su extremidad inútil con incredulidad. ¡Al manglar!, gritó Santoro desde la seguridad de su camioneta blindada. ¡Rodéenlos por el manglar! Fue la peor orden que pudo dar. 5 guardias, obedeciendo el instinto de buscar cobertura, corrieron hacia la espesura verde, hacia los caminos invisibles que parecían senderos seguros. Corrieron directamente hacia las trampas de avispas. Corrieron hacia las ramas de Chechen. Corrieron hacia el dominio del cocodrilo. El inicio de la batalla había terminado. La emboscada había sido perfecta. Los invasores estaban divididos. Su maquinaria inutilizada. Su líder atrapado en una caja de metal y sus soldados de élite dispersos en un terreno que estaba diseñado biológicamente para matarlos. Jacinto, limpiando su machete en su pantalón, miró a sus compañeros. «Ya entraron», dijo con voz fría. «Ahora cerramos la puerta». La boca del jaguar se había cerrado. Los caminos invisibles se habían convertido en laberintos sin salida. Y la preparación espiritual había dado paso a la ejecución material. La mañana en Punta Venado ya no olía a mar y protector solar. Olía a pólvora, a lodo removido y a miedo. El paraíso envenenado estaba a punto de purgarse a sí mismo. El momento en que la retroexcavadora se hundió en el chupadero de lodo calcáreo marcó el fin de la incursión inmobiliaria y el comienzo de una cacería primitiva. El rugido del motor ahogado y el grito del operador cegado por la sal y el vidrio molido funcionaron como el disparo de salida para una masacre que Tulum tardaría décadas en olvidar. El comandante Bravo, jefe de seguridad de la empresa Vanguardia Shield, intentó imponer orden en medio del caos inicial. Era un hombre entrenado en tácticas urbanas, acostumbrado a someter a manifestantes civiles o a cuidar a políticos borrachos, pero su entrenamiento no incluía cómo pelear contra fantasmas en un pantano. «Formación perimetral», gritaba Bravo, agitando su rifle AR-15 hacia la espesura verde. «Cubran los flancos. Fuego de supresión a las 3». Sus 12 hombres, confundidos y sudando bajo el peso de sus chalecos tácticos negros, que absorbían el calor del sol como esponjas de fuego, obedecieron ciegamente. Abrieron fuego. Rat-tat-tat-tat. Cientos de balas de calibre 5.56 volaron hacia la selva, cortando hojas de palma, astillando troncos de chicozapote y haciendo explotar cocos verdes. El ruido era ensordecedor. Una cacofonía de pólvora que espantó a las guacamayas y silenció a los grillos, pero las balas no encontraron carne. Los proyectiles de alta velocidad atravesaban la vegetación sin impactar nada sólido, perdiéndose en la inmensidad del manglar. Los ejidatarios no estaban donde los guardias apuntaban, estaban abajo, pegados a la tierra, o arriba, mimetizados con las ramas. Cuando los cargadores de los rifles se vaciaron y el eco de los disparos se disipó, dejando un zumbido en los oídos de todos, la selva respondió. No con balas, sino con biología. 5 de los mercenarios, siguiendo la orden estúpida de rodear la posición, se adentraron en el sendero falso que el Tucho había preparado. Caminaban con dificultad, hundiendo sus botas caras en el fango negro y pestilente, apartando las ramas con los cañones de sus armas. El primero en la fila tropezó con un hilo de pesca casi invisible tensado a la altura de los tobillos. No hubo explosión. Hubo un sonido suave, como de bolsas de papel rompiéndose sobre sus cabezas. De las copas de los árboles cayeron los nidos. 3 enjambres de avispas ahorcadoras, insectos negros y furiosos del tamaño de un pulgar, cayeron directamente sobre los hombres. El zumbido fue aterrador. Las avispas, agresivas por naturaleza y agitadas por la caída, atacaron lo único que se movía.
Se metieron por los cuellos de los uniformes, se enredaron en el pelo, picaron los párpados y los labios. El pánico fue instantáneo y absoluto. Los mercenarios soltaron sus rifles para manotear el aire, gritando y corriendo en círculos, chocando entre sí. El dolor del veneno de avispa es eléctrico, paralizante. Un hombre cayó al suelo, rodando en el lodo para quitarse los insectos, pero solo logró embarrarse más y quedar expuesto. Mientras ese flanco colapsaba bajo el ataque aéreo, en el otro lado del camino, don Jacinto Canul dio la señal de ataque terrestre. No usó un silbato ni un grito. Golpeó el tronco hueco de un árbol con el mango de su machete. Toc, toc, toc. De entre los helechos gigantes surgieron las sombras. Los ejidatarios no corrían, se deslizaban. Conocían dónde pisar para no hacer ruido. Un guardia que estaba recargando su arma cerca de la camioneta de Santoro vio un movimiento por el rabillo del ojo. Se giró, pero sus botas resbalaron en la arena suelta. Frente a él estaba doña María, la curandera. No parecía una amenaza. Era una anciana pequeña con un huipil bordado. Pero en sus manos no tenía flores. Tenía una bolsa de yute llena de polvo de chile habanero seco y ceniza. Con un movimiento rápido, la mujer lanzó el contenido de la bolsa a la cara del guardia. El polvo fino entró en los ojos, la nariz y la garganta del hombre. El efecto fue devastador. El guardia cayó de rodillas tosiendo sangre, ciego, con las vías respiratorias cerradas por el espasmo. Doña María no se detuvo. Pasó de largo, dejando que uno de sus hijos, armado con un garrote de madera de Guayacán, terminara el trabajo con un golpe seco en la nuca. La batalla se fragmentó en duelos individuales. La ventaja tecnológica de los invasores se evaporó. Un rifle de asalto es inútil si el enemigo está a medio metro de ti y tú no puedes ver. ¡Ayuda!, gritaba un mercenario que había caído en una de las pozas ocultas. El agua le llegaba al cuello y sus pies no tocaban fondo. Nadie lo ayudó. Sus compañeros estaban ocupados tratando de sobrevivir. Jacinto, con su machete Collins en la mano derecha, avanzó hacia el comandante Bravo, que estaba refugiado detrás de las llantas traseras de la retroexcavadora atascada. Bravo vio al anciano acercarse, levantó su pistola 9 milímetros. ¡Atrás, viejo!, gritó Bravo con la voz temblorosa. Disparó. ¡Bang! La bala pasó silbando junto a la oreja de Jacinto, cortando un mechón de su cabello canoso. Jacinto no se detuvo. Siguió caminando, con los ojos fijos en los de su enemigo. No había odio en su mirada, solo una determinación laboral, como quien va a cortar caña. Bravo disparó de nuevo. Clic. Se había encasquillado. La arena fina de la playa, levantada por las ruedas y el viento, se había metido en el mecanismo de la corredera. La tecnología falló ante los elementos. Bravo intentó sacar un cuchillo táctico de su bota, pero Jacinto fue más rápido. El machete bajó en un arco perfecto. No fue un corte de esgrima, fue un hachazo de monte. La hoja impactó en la muñeca de Bravo, separando la mano que sostenía el cuchillo inútil. Bravo miró su muñón, brotando sangre arterial roja y brillante, y su cerebro tardó un segundo en procesar el dolor. Luego gritó. Un grito que se unió al coro de lamentos que llenaba la selva. Jacinto lo empujó con el pie, haciéndolo caer en el lodo junto a la máquina que habían traído para destruir su hogar. Dentro de la camioneta Suburban blindada, el licenciado Santoro vivía su propio infierno privado. Había cerrado los seguros eléctricos. El aire acondicionado seguía funcionando, manteniendo el interior a 22 grados mientras afuera el mundo ardía a 40. A través de los cristales polarizados, veía la película muda de su derrota. Veía a sus hombres de élite correr cubiertos de avispas. Veía a ancianos indígenas salir de la nada y desarmar a gigantes con golpes precisos. Veía la sangre manchar la arena blanca que él ya había vendido en planos. El terror lo paralizó. Sacó su teléfono satelital, intentando llamar al gobernador, al fiscal, a alguien. Pero sus manos sudorosas resbalaban sobre la pantalla, y aunque lograra llamar, ¿quién vendría? La policía tardaría 1 hora. Para entonces, él sería historia. De repente, una sombra cubrió su ventana. Era el Tucho. El viejo tuerto pegó su cara al vidrio. Santoro pudo ver el ojo sano del cazador mirándolo con una curiosidad depredadora. Tucho sonrió, mostrando las encías vacías, y levantó una piedra grande, una roca caliza con bordes afilados. Crash. El vidrio blindado aguantó el primer golpe, astillándose en una telaraña blanca. Crash. El segundo golpe profundizó la grieta. Santoro gritó, encogiéndose en el asiento de cuero italiano, cubriéndose la cabeza con su maletín de dinero. Crash. Al tercer golpe, la ventana cedió. Los cristales de seguridad llovieron sobre el abogado. Tucho metió la mano, abrió el seguro y abrió la puerta. El aire caliente y húmedo de la selva, con su olor a pólvora y sangre, invadió el refugio artificial. «Bájese, licenciado», dijo Tucho con voz suave.
La junta de negocios es afuera. Santoro intentó negociar. Abrió el maletín. Billetes de 500 pesos volaron por la cabina. ¡Tomen todo! Hay 1.000.000 de pesos, déjenme ir. Tucho agarró a Santoro por la solapa de su guayabera de lino y lo sacó del vehículo con una fuerza sorprendente. Lo tiró a la arena, donde los billetes volaban inútiles, pegándose a la sangre de los caídos. «El dinero no se come, licenciado», dijo Tucho. «Y aquí el dinero no compra la salida». La batalla había terminado en menos de 15 minutos. De los 15 invasores, 12 estaban en el suelo, heridos, incapacitados o muertos. 3 habían logrado huir hacia el manglar profundo, perdiéndose en el laberinto de raíces donde los cocodrilos esperaban. Los ejidatarios reunieron a los sobrevivientes en el claro, cerca del cenote negro. Estaban atados con sus propias esposas de plástico o con cuerdas de enequén. Santoro estaba de rodillas, llorando, su ropa fina desgarrada y sucia de excremento y lodo. A su lado estaba el comandante Bravo, pálido por la pérdida de sangre, desmayándose intermitentemente. Don Jacinto se acercó a ellos, limpió su machete en la camisa de Santoro, dejando una mancha roja larga sobre el lino blanco. «Les dije que tenían 48 horas», dijo Jacinto. «Les dije que la selva es peligrosa». «Por favor», sollozó Santoro. «Tengo familia. Soy un hombre importante. Si me matan, vendrá el ejército. Vendrán todos». «Nadie vendrá», respondió Jacinto mirando hacia la entrada del cenote, un ojo de agua negra y profunda que parecía no tener fondo. «Porque nadie sabrá que estuvieron aquí». Jacinto hizo una señal a sus hijos. «Lleven las camionetas al pantano, entiérrenlas, que no quede ni un tornillo». Luego miró a los prisioneros. «Ustedes querían tierra, querían excavar, querían meterse en lo profundo de Quintana Roo. Pues bien, su deseo se cumple». Arrastraron a los hombres hacia la orilla del cenote. El agua estaba quieta, oscura. En la mitología maya, los cenotes son bocas, son entradas al inframundo. Lo que cae ahí pasa a otro plano de existencia. No se pudre al sol, se conserva en el frío eterno de la oscuridad sumergida. «No los maten aquí», ordenó Jacinto. «No quiero manchar la orilla. Que el agua decida». Empujaron a los primeros guardias al agua. Estaban atados de manos y pies. La flotabilidad los mantuvo arriba unos segundos, gritando, rompiendo la paz del espejo de agua. Pero la ropa táctica pesaba, las botas pesaban, y el pánico los hacía tragar agua. Uno a uno se fueron hundiendo. Las burbujas subían a la superficie explotando con pequeños plop, plop. Cuando llegó el turno de Santoro, el abogado se aferró a las raíces de un árbol con una fuerza desesperada, rompiéndose las uñas. «¡No! ¡Dios mío, no! Les doy las escrituras, les doy el hotel». Jacinto se agachó junto a él. «El hotel nunca existió, licenciado. Solo existió en tu cabeza. Esta tierra siempre fue selva y volverá a ser selva en cuanto tu cuerpo se convierta en abono». Jacinto cortó los dedos de Santoro que se aferraban a la raíz con un golpe seco de su navaja. El abogado cayó al agua gritando. Jacinto observó cómo el lino blanco se empapaba, volviéndose transparente, revelando la piel suave de un hombre que nunca había trabajado bajo el sol. Vio cómo Santoro pataleaba, sus ojos desorbitados mirando hacia arriba, hacia la luz que se alejaba, hacia las caras de los indios que lo miraban desde la orilla sin piedad, como jueces de piedra. El agua se tragó sus gritos. El agua se tragó su ambición. En un minuto, la superficie del cenote negro volvió a estar quieta. Solo quedaban círculos concéntricos que se expandían suavemente hasta tocar las orillas de piedra. El general, el cocodrilo grande que vivía en la cueva del fondo, había sentido las vibraciones. Abajo, en la oscuridad, algo se movió. La ofrenda había sido entregada. Jacinto se puso de pie y miró a su alrededor. El sol estaba alto. Las guacamayas empezaban a regresar, gritando en las copas de los árboles. La maquinaria amarilla seguía atascada en el lodo, como un monumento a la estupidez humana. «Se acabó», dijo Jacinto. «Ahora, a limpiar. Que la selva borre las huellas». La noche de los machetes había terminado a plena luz del día. La violencia había sido rápida, sucia y necesaria. Los ejidatarios habían demostrado que, en su territorio, la tecnología y el dinero son impotentes ante la voluntad de la tierra y de quienes la aman. Habían recuperado su paraíso, pero el precio había sido convertirlo, por un breve momento, en un matadero. Cuando la última burbuja de aire escapó de los pulmones del licenciado Santoro y rompió la superficie del cenote negro, la selva de Punta Venado exhaló. No fue un suspiro de alivio, sino de saciedad. El equilibrio termodinámico y espiritual del ecosistema, que había sido alterado por la insolencia del concreto y la maquinaria,
Se había restablecido con la moneda más antigua del mundo, la vida humana. Los 15 ejidatarios, de pie en la orilla fangosa, observaron cómo el agua oscura volvía a quedarse quieta, guardando en su vientre de piedra caliza los secretos de 15 hombres que habían entrado como conquistadores y se habían quedado como ofrenda. No hubo celebración. Nadie levantó el machete en señal de victoria. El peso de lo que acababan de hacer cayó sobre ellos con la fuerza de una tormenta tropical. Habían cruzado la línea final. Ya no eran simplemente defensores de la tierra. Ahora eran sus verdugos y sus sacerdotes. Don Jacinto Canul rompió el trance. Se limpió el sudor frío de la frente con el dorso de la mano y miró al cielo. Las nubes de tormenta se estaban disipando, dejando pasar rayos de sol que iluminaban la escena con una claridad cruel. «El trabajo no ha terminado», dijo Jacinto con voz ronca. «La selva come, pero no digiere metal. Tenemos que borrar todo». La operación de limpieza que siguió fue tan brutal y eficiente como la emboscada misma. El problema más grande era la maquinaria. La retroexcavadora Caterpillar amarilla, atascada en el chupadero de lodo, era un faro visible desde el aire. No podían sacarla, no tenían grúas. «Si la tierra la quiere, que se la trague completa», ordenó Jacinto. Entre 10 hombres, usando palancas de madera dura y cuerdas, empujaron y socavaron la máquina. Rompieron los diques de contención del pantano para que el agua fluyera hacia el hoyo. El lodo, hambriento, hizo el resto. Con un sonido de succión grotesco, glup glup, la máquina de 20 toneladas se hundió lentamente. Primero desaparecieron las ruedas, luego la cabina y finalmente el brazo mecánico, que se levantaba hacia el cielo como la mano de un gigante ahogándose, fue tragado por la tierra. En una hora, donde había habido una máquina de construcción, solo quedaba un charco de lodo burbujeante. Las camionetas Suburban blindadas sufrieron un destino similar, pero más disperso. Fueron conducidas selva adentro, lejos de los caminos, hacia una serie de grietas naturales profundas en la roca kárstica. Las desmantelaron parcialmente, quitaron las placas y los números de serie con cinceles y las empujaron al vacío, cubriéndolas después con toneladas de rocas, ramas y hojarasca. En un par de temporadas de lluvias, la vegetación cubriría los montículos de metal oxidado, convirtiéndolos en lomas verdes indistinguibles del resto del paisaje. La ropa de los invasores, sus carteras, sus teléfonos celulares y el maletín con el dinero del soborno fueron apilados en el centro del claro. Doña María roció la pila con gasolina y le prendió fuego. Mientras las llamas consumían los documentos de identidad y los billetes de alta denominación, la anciana rezaba en maya, pidiendo que el humo se llevara también las almas de los muertos, para que no se quedaran como malos aires a molestar a los vivos. «Que se vayan», murmuraba, «que encuentren su camino al Xibalbá y no regresen nunca». Para cuando cayó la tarde, Punta Venado volvía a aparecer virgen. La sangre en la arena había sido lavada con cubetas de agua de mar y cubierta con arena fresca. Las huellas de los neumáticos habían sido borradas con ramas de palma. El olor a pólvora y muerte había sido reemplazado por el olor a copal y a tierra mojada. Los 15 ejidatarios se lavaron en el mar, frotándose la piel con arena para quitarse la mala vibra de la matanza. Luego, juraron. No fue un juramento de palabras bonitas, fue un pacto de supervivencia. «Nadie vio nada», dijo Jacinto mirando a los ojos a cada uno de sus compañeros, desde el más viejo hasta el más joven. «El licenciado nunca llegó. Las máquinas nunca llegaron. Nosotros estuvimos aquí pescando y no vimos a nadie. Si uno habla, nos hundimos todos. Si la policía pregunta, la selva se los tragó. Y no será mentira». Regresaron a sus casas en el pueblo bajo el manto de la noche, caminando por veredas separadas, llegando como si volvieran de un día normal de trabajo, aunque en sus ojos llevaban la oscuridad del cenote. La desaparición de 15 hombres y un convoy de vehículos pesados no pasó desapercibida, por supuesto. Al tercer día, la empresa Vanguardia Shield envió un equipo de búsqueda. Al quinto día, llegaron los helicópteros de la Fiscalía del Estado. Al séptimo día, la prensa local comenzó a hablar de El misterio de Tulum. La policía interrogó a don Jacinto. Llegaron a su nueva choza provisional con perros rastreadores y actitudes agresivas. «Señor Canul», dijo el comandante de la ministerial, «sabemos que el licenciado Santoro venía a verlo a usted. Tenían una cita. Sus teléfonos dejaron de emitir señal en esta zona». Jacinto, sentado en su hamaca, tejiendo una red de pesca con manos firmes, los miró con la inocencia de un abuelo senil. «Sí, jefe. El licenciado dijo que vendría el viernes. Yo lo esperé todo el día. Preparé café, pero nunca llegó. Pensé que se había arrepentido». «¿Y las máquinas?», presionó el policía. «Traían maquinaria pesada. Eso no se pierde en el bolsillo». «La selva es grande, jefe», respondió Jacinto señalando la inmensidad verde.
Hay muchos caminos viejos. A veces la gente de ciudad se confía, se meten por donde no deben, caen en los bajos, se pierden. Aquí los aluxes son muy traviesos. A lo mejor los espantaron. Los perros de la policía, entrenados para oler cadáveres, se volvieron locos cerca del cenote negro. Ladraban y aullaban mirando al agua, pero los buzos de la fiscalía no se atrevieron a bajar. Los locales les contaron historias de corrientes submarinas que te arrastran al centro de la tierra, de cocodrilos gigantes y de serpientes ciegas. Además, el general, el cocodrilo alfa y la fauna necrófaga del ecosistema habían hecho su trabajo con una eficiencia biológica aterradora. No había cuerpos flotando, no había nada que recuperar. Sin cuerpos no hay delito, solo hay personas no localizadas. El expediente se mantuvo abierto por un año, acumulando polvo en un escritorio de Chetumal, hasta que finalmente fue archivado bajo la etiqueta de desaparición forzada por grupos del crimen organizado, una categoría cajón desastre que el gobierno usa para explicar lo inexplicable. La narrativa oficial fue que el licenciado Santoro se había metido con la gente equivocada, con algún cártel rival, y que había pagado el precio. Nadie sospechó o nadie quiso sospechar de los viejitos mayas que vendían cocos en la playa. Era inconcebible que esos indios hubieran derrotado a un comando paramilitar. El racismo de las autoridades fue, al final, el mejor camuflaje de los ejidatarios. Pero en el mundo de las sombras, la verdad se sabe, o se intuye. El fideicomiso Costa Turquesa quebró. Los inversionistas extranjeros, asustados por la desaparición de sus socios y por los rumores oscuros, retiraron su capital. Nadie más intentó comprar Punta Venado. El terreno adquirió una reputación maldita. Los topógrafos que intentaban entrar salían corriendo, jurando que habían escuchado voces en el viento y que habían visto sombras con ojos rojos observándolos desde los árboles. Se creó una leyenda urbana en Tulum. Se dice que en las noches de luna llena, cerca del cenote negro, se puede ver a un hombre vestido de blanco, impecable, caminando sobre el agua, buscando un maletín que nunca encuentra. Se dice que si escuchas con atención, puedes oír el rugido de un motor diésel debajo de la tierra, como si una máquina fantasma siguiera intentando salir del infierno. Don Jacinto Canul vivió 10 años más. Nunca se fue de Punta Venado. Reconstruyó su palapa en el mismo lugar donde la habían quemado. Pero algo en él cambió. Ya no era solo un pescador. Se convirtió en un guardián silencioso. Pasaba las tardes sentado frente al cenote, tirando pedazos de carne al agua. La gente pensaba que alimentaba a los cocodrilos. En realidad, alimentaba a la memoria. Murió en su hamaca, dormido, con una sonrisa tranquila en el rostro. Su familia lo enterró allí mismo, bajo el piso de su casa, junto a su certificado agrario y junto a las cenizas de sus ancestros. Hoy, Punta Venado sigue siendo uno de los pocos tramos de costa en Tulum sin hoteles. No hay clubes de playa, no hay DJs, no hay luces de neón. Es una reserva de facto, protegida no por la ley ambiental, sino por el miedo y el respeto. Los ejidatarios sobrevivientes, ahora ancianos, siguen cuidando el lugar. Han rechazado ofertas de millones de dólares. El dinero se acaba, dicen. El miedo dura para siempre. Esta historia, La Matanza del Caribe, es un recordatorio brutal de lo que yace bajo los cimientos del paraíso. Cada hotel de lujo, cada carretera, cada campo de golf en la Riviera Maya está construido sobre una historia de despojo. A veces el despojo se consuma con papeles y abogados, pero a veces la tierra se defiende. Lo que pasó en Punta Venado no fue un crimen en el sentido tradicional. Fue un acto de equilibrio cósmico. Los mayas creen que la tierra no nos pertenece. Nosotros le pertenecemos a ella. Y cuando intentamos poseerla con violencia, ella responde con hambre. Los 15 invasores no fueron asesinados, fueron absorbidos, se convirtieron en alimento para los dioses, en la energía necesaria para mantener la selva viva y vibrante. Sus cuerpos, disueltos en el agua sagrada del cenote, ahora nutren las raíces de los árboles de Chicozapote y Chechén. Sus huesos son parte de la piedra caliza. Irónicamente, el licenciado Santoro cumplió su deseo. Se quedó en Tulum para siempre. Es parte del paisaje que tanto codiciaba, pero no como dueño, sino como abono. Si alguna vez visitas Tulum, disfruta de la playa, de la comida y del sol. Pero si te aventuras lejos de la zona hotelera y ves un camino cerrado con una rama de Chechén cruzada, o ves a un anciano maya mirándote fijamente sin sonreír, da la vuelta. Respeta los límites. No todos los paraísos están hechos para ser habitados. Algunos lugares son sagrados, y algunos guardianes no llevan placa, llevan machete. Recuerda que bajo la arena blanca, la historia es roja.
Y que en la selva, los ojos que no ves son los que te están cazando. Gracias por llegar hasta el final de este descenso a la oscuridad del Caribe. Historias como estas son difíciles de contar, pero necesarias para entender el verdadero precio del progreso. La resistencia de Don Jacinto y su gente es un testimonio de que la dignidad no tiene precio de venta. Si este relato te ha impactado, si has sentido la humedad de la selva y el frío del cenote, te pido que te suscribas al canal. Tu apoyo es lo que nos permite seguir desenterrando estas verdades incómodas. Dale like al video, activa la campanita y comparte esta historia. Queremos saber tu opinión en los comentarios. ¿Crees que fue justicia divina o venganza humana? ¿Tú defenderías tu hogar hasta las últimas consecuencias? Nos vemos en la próxima entrega, donde seguiremos explorando los rincones donde la realidad supera a la ficción. Cuídate y recuerda, nunca despiertes al jaguar si no estás dispuesto a hacer su cena. Hasta la próxima.